Que el Señor les bendiga, mis hermanas, mis hermanos, mis amigas, amigos, líderes de todo lugar, de todo el mundo, que el Señor les bendiga. Vamos a estar viendo, mientras saludo, en Mateo capítulo 12, ¿sí? Y vamos a comenzar por el versículo 35. Le damos gracias a cada uno de aquellos que están conectados con, con el grupo. Son 294 personas las que están conectadas en este momento. Entre ellas está primero Socorrito, es su nombre. Que Dios la bendiga a ella y a toda su familia, igual que cada uno de aquellos que están conectados. Entiendo que muchos estarán llegando a sus trabajos, a sus casas, saliendo de sus trabajos y llegando a sus casas. Bueno, ya saben que el hecho es compartir sobre todo la pura palabra de Dios, ¿sí? No cosas de hombres, sino palabra de Dios, porque es la que necesitamos para poder cambiar y para poder aprender cómo debemos ser nosotros con respecto a Dios, a sus mandamientos, ¿sí? Y toda la Biblia nos enseña, el mismo Padre nos enseña de que debemos ser obedientes a su palabra, sobre todo no tener dioses ajenos, que eso es lo que más a Dios aborrece. Y bueno, si queremos saber cómo tenemos que ser, aprendamos y leamos y estudiemos a Jesucristo, que Él vino para enseñarnos, para saber cómo debemos conducirnos frente a Dios. Y lo podemos ver a nuestro Señor cuántas veces pidiéndole al Padre que le conceda un milagro. Él no podía hacer de su propio proceder, pero siempre enseñaba que había que pedirle la voluntad a Dios o el poder o la misericordia para cada milagro, para cada cosa que cada uno quería hacer. Y bueno, vamos a ver acá en Mateo capítulo 12, versículo 35. Y la palabra de Dios la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. ¿Sí? Acá ya Dios nos está diciendo cómo, o nuestro Señor Jesucristo directamente hablando, nos dice de qué forma son los hombres, ¿sí? Lo primero que dice. Y para que nosotros aprendamos, porque esto es para que aprendamos a cómo conducirnos, dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas. O sea que, ¿cuántas veces vemos a personas blasfemando contra Dios, ¿no? Insultando a Dios, menospreciando a Dios como creyéndose muy superiores, la verdad que esa locura no la puedo entender, querer y decir que es más grande que Dios. Pero hay otros, como dice acá, de su corazón saca así del tesoro que hay en su corazón, ¿sí? Saca de ese tesoro bueno, saca cosas buenas. Dice, y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas.
O sea que cada persona tiene un corazón al cual Dios le llama tesoro, del cual fluyen lo que se fabricó en la mente o se produjo en la mente. Acá dice que sale del corazón y fluye, y podemos observar en las personas quién es y en realmente cuál es su guía, ¿sí? Porque los cristianos nos guiamos por Dios, porque nos enseña a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podemos entender que si tienen a Cristo en el corazón, cosas buenas podemos esperar de esa persona. Pero si no está viéndolo, perdón, si no está el Señor en su corazón, no va a haber cosas buenas. Dios bendiga a Joy Lucieni. Acá dice que está viendo el video. Amén. Dios le bendiga. Y más dice, yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Es Dios el quien lo dice, no somos nosotros quien lo proponemos. No es un sacerdote, no es un profeta, no es un pastor, sino que lo está diciendo el Señor. Dice, porque por sus palabras serás justificado y por tus palabras, ¿sí?, serás condenado. Y fíjense bien, acá, si nosotros analizamos, esto va directamente a cuando queremos entrar al reino de los cielos por la gracia que es por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro, teniendo fe en Cristo, en su sacrificio que lo hizo para el perdón de nuestros pecados. Entonces, esa fe nos hace entrar en la gracia, ¿sí? Y habiendo confesado a Jesucristo. Entonces, por nuestras palabras, de decir, bueno, creo en el Señor y por fe en Cristo Jesús, creyendo en su sacrificio, confesando todo eso, Dios nos permite entrar a la gracia que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 5 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, hay paz con Dios, nos reconciliamos con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es la confesión la que nos lleva a esa gracia y nos da la entrada a la gracia. Ahora, porque por tus palabras serás justificado. O sea, Cristo, yo digo, Cristo es mi Señor, mi único y suficiente Señor, y por esa palabra yo soy justificado ante la presencia del Dios Todopoderoso. Y por tus palabras serás condenado. Yo digo, no quiero saber nada con Cristo, no me interesa una relación con Cristo, no me interesa cambiar por Cristo, y esas palabras me condenan. Pero bendito Dios, que a nosotros nos alumbró con su luz admirable para que entendiéramos la salvación. Y no solamente nosotros, sino todos nuestros parientes, todos nuestros descendientes,
hermoso es el Señor que cumple sus promesas y eh, eh, podemos ver la salvación en todos aquellos parientes que van siguiéndonos a nosotros hasta los bisnietos, para la gloria de Dios. Estaban allí unos fariseos, ¿sí? Algunos escribas, escuchando la prédica del Señor. Y estas personas no venían para escuchar en sí a nuestro Señor Jesucristo, no venían para escuchar su mensaje, venían para ver si podían encontrar algo en Él en la cual pudieran condenarlo. Entonces, por eso venían escribas y fariseos. No está diciendo que venían gentiles, ¿sí? Personas indoctas. No decía que venían personas que no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Acá dice escribas y fariseos. O sea, está describiendo las personas que estaban frente al Señor, más allá de todos aquellos que no eran escribas y fariseos, pero acá resalta que habían algunos, dice, escribas y fariseos, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice? Dice, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Ahora, acá viene algo muy importante, que le digo la verdad que me da escalofrío ver lo que está escrito ahí, porque si pudiéramos entender la inmensidad de esta pregunta con esta respuesta del Señor, siempre nos vamos a encontrar con diferentes respuestas del Señor. Venía, por ejemplo, Nicodemo tratando de venir en la oscuridad, de que nadie lo viera, porque era un principal entre los judíos, y venía medio escondido, ¿sí? A preguntarle al Señor, ¿sí? O a adularlo, diciéndole, Maestro, sabemos que venís de Dios, pero por las señales que vemos de ti. Él sabía que eran señales de Dios, ¿sí? Porque era un principal dentro de la sinagoga o la iglesia, como ustedes quieran llamarle. Y le dijo, no contestando al corazón de Nicodemo, sino, o sea, no contestando a la boca, a lo que decía Nicodemo, sino contestando al corazón de Nicodemo, y le dijo, mira Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Las palabras que había dicho Nicodemo no le interesaron al Señor, sino lo que él estaba viendo en su corazón. La gente nunca puede entender la omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor responde de esta forma. Tenemos muchos ejemplos, pero el Señor les dice, la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Sí? Fíjense ustedes cómo se expresa el Señor. ¿Por qué? Primero que nada, les dice malos, impíos. Es como que le dijera perversos, inmundos, asquerosos, porque eran unos pícaros, unos sinvergüenza, que no entendiendo la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo, venían a ver cómo hacían para que nuestro Señor Jesucristo se equivocara en una respuesta como un maestro de Dios y ser condenado. Lo que buscaban era la condena de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el Señor contesta el corazón de estas personas
y le dice, ah, la generación mala y adúltera. Acá viene otra cosa. Ustedes dirán, bueno, nuestro Señor Jesucristo se refiere a la cuestión marital, conyugal. Y el Señor no se está refiriendo a eso. El Señor se está refiriendo a una generación mala, incrédula, sinvergüenza, perversa, y le está diciendo en esta palabra adúltera, porque estaban adorando a dioses ajenos. El hecho de estar adorando dioses ajenos, el pueblo judío estaba siéndole infiel a Dios y adulterando por ser adoradores de imágenes. Entonces, primero le dice que son malos, perversos, y después le dice idólatras, porque le dijo a generación adúltera. ¿Sí? Ahora, no tiene que ver esto con el matrimonio, sino tiene que ver en nuestra relación con el Padre, nosotros con el Padre. Y pone la analogía o hace una analogía del matrimonio donde hay infidelidad en el matrimonio. Y para que entiendan la palabra que usa nuestro Señor Jesucristo, se está refiriendo a la relación de Dios como nuestro esposo y nosotros, su pueblo. Entonces dice, ustedes realmente son malos y adúlteros porque van atrás de dioses ajenos, lo que más Dios aborrece. Entonces dice, ustedes demandan señal, ustedes quieren una señal, ustedes quieren saber si yo realmente vengo de Dios o yo estoy diciendo algo que no corresponde. Le estaba diciendo, ustedes quieren una señal porque me quieren atrapar para condenarme. Es lo único que quieren. Y por eso les digo malos o generación mala. Ahora, el Señor les dijo así, pero señal no les va a ser dada. ¿Por qué? Porque no era con el hecho de, con la idea de estos doctores y fariseos y escribanos, el después decir, bueno, te reconocemos como el Hijo de Dios, sino que era para solamente condenarlo. Estaban, ustedes miran, estaban peleando con Dios. Alguno puede tener el atrevimiento de pelear con Dios. ¿Sí? No se puede pelear con Dios. No se puede ir en contra de Dios. ¿Sí? Cuando las personas, cuando todos los creyentes, hay muchas personas, o la mayoría de los creyentes con un entusiasmo para predicar el Evangelio, para hablarle a otra persona de Dios. Y siempre nos encontramos con respuestas donde hay personas que sí quieren recibir a Cristo y sienten la necesidad porque han sido convencidos por el poder del Espíritu Santo. Pero hay personas que no quieren recibir a Cristo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Están rechazando al Espíritu de Dios, están insultando al Espíritu de Dios. Y rechazar
insultar al Espíritu de Dios significa muerte eterna. No es morir para siempre, sino que está la primera muerte para vida eterna, pero está la segunda muerte después de los 1000 años para la resurrección, para muerte y muerte en el infierno. Entonces, el que rechaza al poder del Espíritu Santo está diciendo, yo quiero ir al infierno. Sépalo o no. Eso es lo que está haciendo. Ahora, ellos querían una señal, ¿sí? Pero el Señor, así como ellos son pícaros o sinvergüenzas, el Señor le contesta a esa forma de hablar y a esa sinvergüenzura. Dios bendiga a Carmen Santiago Padilla, mi hermana y pastora de allá de la isla del encanto de Puerto Rico. Dios la bendiga y gracias por compartir con nosotros. Bueno, entonces le dijo el Señor como un acertijo, ¿no? Le dijo, porque dice, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Claro, si uno no tiene conocimiento de Dios y no aprende también la palabra de Dios, no puede entender absolutamente nada. Y le dijo, bueno, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. El Señor, lógicamente, si nosotros nos ponemos a pensar, nos dicen algo así, sin conocimiento de Dios, sin el Espíritu de Dios en nuestra vida, no podemos entenderlo y no podríamos llegar a entenderlo jamás. Ahora, ¿qué le estaba diciendo? Dice, los hombres de Nínive se levantarán en juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Acá hay muchas veces nosotros decimos, generalmente cuando hablamos de Jonás, decimos el profeta desobediente. Y bueno, podemos tomarlo como cada uno piensa, ¿no? Pero Jonás había sido enviado a predicar a la ciudad de Nínive y era una ciudad perversa. Pero Jonás en ese momento estaba desobediente, pero él tenía un motivo por el cual ser desobediente, ¿sí? A la orden de Dios, un profeta de Dios, como muchos siervos y muchos hombres de Dios y líderes, también por ahí podemos llegar a ser desobedientes. Gracias a Dios que siempre que me mandó Dios por todos los lugares del mundo que me mandó, yo obedecí, ¿sí? Y seguiré obedeciendo para la gloria de Dios, en el nombre de Jesús. Ahora, el profeta Jonás hacía las 1001 cosas para escapar de cumplir, porque no quería cumplir lo que Dios le había mandado. Entonces él buscó formas y Dios le dijo, bueno, tenés que ir al norte, pero él dijo, no, yo me voy al sur porque yo no quiero hacer lo que tú me mandas. No se lo dijo a Dios, pero lo tenía en su corazón.
y disparaba y corría. ¿Cuántas personas son buscadas hoy en día por Dios y no quieren obedecer, no quieren escuchar el llamado de Dios? Escuchar el llamado de Dios es algo hermoso, bonito, pero hay momentos en que en que llega la hora de la hora y Dios te va a decir que hagas cosas como dejar todo, dejar lo que te interesa, dejar a tu familia, no abandonarla, sino dejarla para ir y cumplir con lo que Dios quiere. Y son momentos muy apremiantes, pero son hermosos y puedes obedecer. En el caso de Jonás, era un hombre que no quería cumplir el mandato y se comenzó a huir, pero en todo lo que huía, Dios le perseguía. Cuando nosotros somos llamados por Dios y no queremos cumplir, huimos y Dios nos persigue. Y nos pasa 1001 cosas por no obedecer al llamado de Dios o a la orden de Dios. A este varón le pasaban las 1001 cosas. De tal forma que, estando él en el barco, se desata una gran tempestad y él le dice, bueno, es culpa mía en realidad lo que está pasando, así que arrójenme al mar y así se va a calmar todo, va a quedar todo bien y ustedes van a estar bien. ¿Y qué pasó? Que sí, hicieron así. Dice que echaron suerte y salió él, el que tenía que salir del barco. ¿Sí? Y lo tiraron al mar. Ahora, fíjense bien, Dios te manda a hacer algo. Pero Dios, aunque seas desobediente, te va protegiendo hasta que cumplas lo que Él quiere que hagas. Podés pasar 1001 cosas, vas a pasar, el que no obedezca, 1001 cosas por la desobediencia, van a tener 1001 problemas, no van a tener bendición. Pero Dios te va a estar protegiendo porque Él quiere que hagas lo que Él quiere, porque Él es soberano. Hasta que Jonás decidió, después de estar dentro del pez 3 días y 3 noches, y le decía el Señor, esta es la señal que yo le voy a dar. La señal de Jonás, todos conocían el, el, el Pentateuco, todos conocían la palabra de Dios, ¿sí? Todos lo conocían, los judíos, ¿sí? Y sabían cómo era Dios. Entonces decide Jonás ir a hacer lo que le habían mandado. ¿Y cuál era el motivo que lo hacía que no fuera a predicarles? Él sabía que Nínive, como profeta, sabía de que ellos se iban a arrepentir. Y este era un pueblo que había sido muy malo con el pueblo de Dios. Entonces él dijo, no, yo no voy a hacer lo que Dios quiere porque ellos se van a arrepentir y Dios le va a perdonar. ¿Saben una cosa? Les predicó. Y desde el rey hasta las bestias hicieron ayuno y Dios los perdonó. Dios quería aniquilar a ese pueblo en su tiempo, pero primero quería enviarles la última advertencia y la última misericordia para ellos, porque así también lo hace con nosotros a través de las redes sociales, predicamos y estamos llevando misericordia de Dios a todas las personas que lo escuchan. Están aquellos que la escuchan y la atesoran, o hay otros que la escuchan porque no tienen otra cosa que hacer. Por eso dice el Señor, hace
ser hacedores de la palabra, no simplemente oidores. ¿Y qué sucedió? Así como Dios nos está advirtiendo a nosotros todo el tiempo a través de predicadores, líderes en el mundo, predicó, se arrepintieron, ayunaron hasta las bestias. Dios los perdonó. Pero ¿qué pasa? Volvieron a hacer lo mismo. Y Dios ya no les dio la otra oportunidad que muchos pensarían. Como muchos piensan hoy día, bueno, si yo hago algo malo, llegará el momento que Dios va a tener misericordia conmigo y me va a perdonar. Pero ¿qué pasa si el tiempo se pasó? El Señor dice, buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Halladle, entre tanto, está cercano. Así sucede. Y muchos dicen, no, yo lo dejo para después. Yo quiero divertirme, quiero seguir en el pecado que vivo, quiero seguir haciendo todo lo malo que hago, porque cuando yo me acerco a Dios, yo tengo que dejar todo. Pero hay pecados que me agradan cometerlos y no quiero dejarlos. Entonces tengo que decidir entre dejar el pecado o dejar a Dios. Pero, como siempre digo yo, el pecado es más sabroso para las personas. El pecado es el que sigue y se olvida de buscar a Dios en el tiempo oportuno. Jonás no sabía que después de 200 años la ciudad de Nínive iba a ser destruida y no iban a poder resistir. Ya la misericordia de Dios para ese tiempo ya se había terminado. Y dice, porque ellos se arrepintieron, dice a la predicación de Jonás. ¿Sí? Lo dice la palabra y lo dice el Señor. Y le dijo a él, y he aquí, más que Jonás, en este lugar. ¿Sí? O sea que él le dijo, más que el que estaba predicando allí, que era Jonás, aquí el que les está hablando, hay alguien superior a Jonás. Porque a Jonás estaba diciendo, bueno, lo hice yo. Es una criatura mía porque Jesús es el Hijo de Dios, pero también el mismo Dios. Y si usted revisa la palabra, si va a Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, va a ver, dice, bueno, todas las cosas fueron hechas en Él y para Él. Usted y yo, en el nombre de Jesús, somos de Él. Gracias al mismo Dios que nos convenció a través del Espíritu Santo para que entendiéramos esta salvación tan grande, la cual debemos cuidar. ¿Sí? Una salvación tan grande, dice la palabra. ¿Cómo vamos a descuidarla? Ahora, el Señor le estaba diciendo, bueno, alguien más grande que Jonás está aquí. Muchas veces pensamos que una predicación solamente es una predicación. Pero una predicación puede ser en una vida o una diferencia entre la vida y la muerte. Porque recuerda cuando comenzábamos a aprender el Evangelio y nos enseñaban que entre Dios y nosotros había un abismo. Y que cuando recibíamos a Jesucristo como Señor y Salvador, ya no había un abismo. Y fíjense que ¿quién nos acercó a nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién hizo de puente en ese abismo que había entre Dios y nosotros? Jesucristo. Jesucristo es el puente. Y dice la palabra
y el mismo Señor. Nadie viene a mí si mi Padre no lo envía. Y nadie va al Padre si no es por mí. O sea que si querés tener una relación con Dios, aceptá a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. ¿Sí? ¿Querés hacer la oración conmigo? Bueno, te invito. Cerrá tus ojos, poné tu mano derecha en el corazón y decí conmigo en voz alta esto. Padre nuestro, que estás en los cielos, gracias te doy por tu bondad y por tu misericordia. Bendito Dios, yo dejo todo mi pasado en el nombre de Jesús. Yo dejo todo aquello malo que hacía y recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Padre Celestial, yo lo siento en mi corazón y lo confieso con mi boca. Jesucristo es mi Señor. Padre bendito, anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Santo Espíritu a mi vida. Gracias, Padre, por esta reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea para el Señor. Gracias, hermanas, hermanos. Gracias, Pastora Carmen Santiago Padilla. Y bueno, todo lo que tengo lo he recibido de Dios. La gloria sea para el Señor.